Gracias y paz a los hermanos aquí en este grupo Universo Bíblico para comenzar este tema de cómo fue la manifestación en carne del Verbo de Dios. Voy a hacerlo o tratar de ser lo más resumido posible para que puedan entender tanto los que van a ver por YouTube, como también los que aquí estén escuchando. Este tema hay varias interpretaciones, como dije al principio. Hay quienes dicen que María fue la madre biológica de Jesús, pero no fue José. Y hay otros que dicen que Jesús fue hijo biológico de María y José. O sea, cuando digo biológico me refiero a que fue necesario para su manifestación en carne el espermatozoide de José, como así también el óvulo de María. Otra de las interpretaciones alocadas muy reciente de un grupo muy pequeño de, entre comillas, llamados cristianos, dicen que Dios el Padre Celestial teletransportó por medio de su Espíritu Santo el espermatozoide de José, un espermatozoide de José al óvulo de María, o sea, lo teletransportó al óvulo de María y de esta manera sucedió la manifestación de Jesucristo en carne, o sea, así fue engendrado Jesús en María, por medio de la ayuda del Espíritu Santo, según sostienen este muy pequeño grupo de cristianos, entre comillas, cristianos, que sostienen esta macabra interpretación. Hoy voy a presentarles lo que realmente yo he podido estudiar a través de escudriñar las Escrituras como otros hermanos aquí. Pero primero vamos a los textos que hablan de este asunto. Entonces vamos a empezar a escudriñar los versículos que hablan de esto, ¿verdad? De este tema. Mateo capítulo 1, versos 18 al 20 dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, repito, antes que se juntasen, dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Repito, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Repito, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ustedes prestaron atención, dice el versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice al finalizar, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acá está muy claro que esto fue producto del Espíritu Santo. Producto del Espíritu Santo. O sea, una obra sobrenatural de Dios. Repito, una obra sobrenatural de Dios. Lo natural sería que el hombre esté con la mujer y suceda, ¿verdad? Esto de forma natural. Pero aquí sucede de manera sobrenatural por la intervención divina de Dios el Padre por medio de su Espíritu Santo. O sea que el Dios Padre celestial, a través de su Espíritu, que es Él mismo, hizo esto de forma sobrenatural en María. Por eso este ángel le dice a José, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. He pegado aquí Lucas capítulo 1, verso 34 al 35. Dos versículos muy importantes. Pero quiero recordarles que esto que voy a leer sucedió antes de que el ángel
visitó o visite a José. Antes, cronológicamente antes, pero lo cito después aquí para comprender un punto importante que se está confirmando aquí, que el mismo testimonio que da el ángel a José es el mismo que sostiene aquí el ángel también a María. Y dice lo siguiente: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, que ella se encontraba virgen, no se había acostado con ningún hombre. Verso 35 dice, respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Repito, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de por qué será llamado Hijo de Dios? Repito el verso 35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, que aquí el ángel le está confirmando que Dios el Padre, por medio de su Espíritu Santo, que es Él mismo, haría la obra en ella. Y por esa razón dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque es producto de Dios. Es producto de Dios. No fue necesario aquí el óvulo de María, no fue necesario aquí el espermatozoide de José, sino que literalmente es la obra sobrenatural de Dios. Y eso es lo que podemos decir aquí, de lo que leemos, tanto de lo que el ángel le dice a José, como lo que el mismo ángel le confirma antes de ir a José a María. Darle mucho sueño a los hermanos, ¿verdad? Darle mucho sueño a los hermanos, ¿verdad? Tenemos aquí el ángel diciéndole a José lo mismo que a María. O sea, primero se lo dice a María y luego a José, que esto iba a ser un producto literal de Dios. A José para que no abandone a María pensando que era de otro varón. Y a María para que se quede tranquila de que Dios iba a ser perfecto, todas las cosas en ella, o sea, la obra iba a ser perfecta. Porque ella dice, ¿cómo puede suceder esto si no he conocido hombre? Ella conocía de que esa era la manera natural. El ángel le dice que no, que Dios va a hacer en ella, esto de manera sobrenatural. Aquí ya está el ingrediente sobrenatural de Dios que no tiene nada que ver con una explicación lógica, racional y científica. Solamente creer en que Dios ha hecho y cómo lo ha hecho. Bueno, en parte la Biblia nos revela cómo ha sucedido esto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora voy a demostrarle a ustedes, en base al testimonio de Jesucristo, que Jesucristo no tenía a María y a José como padres de él, como sus padres. O sea que para Jesús, tanto María y José cumplían el rol de padres, pero no eran los padres de él, padres biológicos de él. Y esto lo podemos ver claro en el Evangelio de Lucas. Voy a citar aquí el asunto. Lo único que yo le pido es que pongan mucha atención a los hermanos en lo que voy a exponer, porque por el momento va a ser breve la exposición. Más adelante voy a ahondar más en otros versículos. Pero por ahora voy a exponer un poco de lo que sé para que también participen los hermanos. He pegado aquí San Lucas capítulo 2, verso 42 al 49. Dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre, sin que lo supiera José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron de camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. En el verso 49 hay que poner mucha atención a lo que Jesucristo le responde a María. Dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Aquí en el verso 49, en ningún momento Jesús está reconociendo a María y a José como sus padres biológicos, no está reconociendo su autoridad, si es que ellos literalmente eran sus padres biológicos. Entonces, en la forma en que Jesús responde a la pregunta de María, podemos entender que literalmente Jesús no le reconocía a María y a José como sus padres biológicos. Repito, se deduce de forma muy clara en la respuesta que Jesús le da a sus 12 años, cuando María le dice que le estaban buscando, ¿verdad? Y él, cuando responde a María, le dice claramente lo que aquí vemos en el verso 49. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero se supone que María le dice: tu padre y yo te hemos estado buscando. Tu padre y yo te hemos estado buscando. Y Jesús le dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Literalmente estaba negando a José como su padre y a ella como su madre. Y estaba diciendo que él tenía que hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Estar en los negocios de su padre. Y repito, dice su padre, reconociendo al Padre Celestial como su único Padre. Y entonces entendemos de que María y José cumplían el rol de padres, pero no eran o no fueron padres biológicos de Jesús. Y esto lo podemos comprender por la afirmación de Jesucristo, por su respuesta a María aquí en estos versículos. Pero más tarde voy a atender una llamada en privado. Y bueno, espero su comentario a los que discrepen de lo que he dicho aquí. Repito, mi postura es que María y José no fueron los padres biológicos de Jesús. Cumplieron ese rol, pero no fueron los padres biológicos. No fue necesario el espermatozoide de José o el óvulo de María para que ocurra el engendramiento, o que Dios haya engendrado usando el espermatozoide de José y el óvulo de María haya engendrado a Jesucristo. O sea, literalmente el engendramiento de Jesús en María, ¿verdad? En el vientre de María, sucede por una obra sobrenatural. No sucede de la manera natural como se espera a través de la unión de un espermatozoide y un óvulo, ¿verdad? Para que ocurra, ¿verdad? Este engendramiento de forma natural como literalmente se espera. Saludos, hermano Darwin, gracias y paz. Me gustaría mucho que usted explique, si puede, Hebreos capítulo 10, verso 5, ese versículo que pegó aquí en el chat, que lo explique, ya que he terminado
O sea, he hecho un pause en mi exposición, esperando la participación de los hermanos. Y si usted quiere explicar este versículo, sería muy bueno. Bueno, saludos, gracias y paz al grupo de Universo Bíblico. Saludos, hermano Alfredo. Bueno, yo creo que este versículo se relaciona con lo que usted ha expuesto, cuando dice que por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Yo creo que esto se refiere aquí a Jesús. O sea, él es mismo que dice eso. Que sacrificio y ofrenda no quiso, refiriéndose al Padre. Más me preparaste cuerpo. Yo creo que se relaciona muy bien con lo que usted expone. Ya que yo creo también de que Jesús no es hijo biológico de José y María, ya que claramente enseña de que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él mismo dice ser hijo de Dios. Dios le prepara un cuerpo a él. Eso es lo que puedo entender yo ahí en esa parte. O sea, porque ¿de quién más se va a referir aquí? Aquí se está refiriendo al Hijo. O sea, no hay otra lógica. Porque imagínense, si Dios hubiese mandado a Jesús en la forma que era antes, o sea, antes de manifestarse como hombre en carne, yo no creo que lo iban a sacrificar, porque veían que era como un ángel, no sé, como un ser sobrenatural. No iban a hacerle nada, pero era necesario que él apareciera de esa forma, o sea, como hombre. No sé si me explico ahí. Bueno, y con lo concerniente a los primeros audios de que usted expone aquí, bueno, es que ese pequeño grupo de que cree que Jesús es hijo de José, o sea, hijo de José, sí, biológicamente, como también de María, es porque, bueno, toma esa profecía, no me acuerdo en qué parte, pero cuando Dios le promete a David que de su genealogía iban a ser un salvador, que era Jesús, pero, pero eso no quiere decir que sea así, que Jesús sea biológicamente hijo de José, ya que bíblicamente se ve de que no tiene relaciones sexuales, sino que es engendrado del Espíritu Santo. Eso de que se teletransportó el espermatozoide al óvulo de María, no tiene lógica, no tiene sustento bíblico, para nada. Eso creo que yo lo he escuchado a Tito Martínez, creo que ese pequeño grupo que usted se refiere. Tito Martínez lo he escuchado con esa ideología. Si fuese así, que el espermatozoide pasó al óvulo de María, entonces Jesús ya no vendría siendo un hijo de Dios. O sea, eh, digamos que el principio de Jesús fue en el nacimiento, o sea, en el nacimiento de Jesús, o sea, ahí fue el principio de Jesús. Entonces, eso estuviera contradiciendo lo que dice Jesús en Juan 17:5, ¿verdad? Porque si él fue engendrado, o sea, para crear un ser se necesita un espermatozoide y un óvulo para hacer un ser. Y ese ser tiene un principio desde allí. En cambio, Jesús no tenía ese principio allí. Jesús dice que él ya tenía un principio antes de la fundación del mundo, mucho antes. Entonces, eso no tiene lógica. Incluso, si fuese así, entonces Jesús tuviera pecado. Porque, o sea, como, porque la palabra dice que todos los que son de Adán pecaron. Bueno, ahí se refiere a la descendencia de Adán. O sea,
el pecado continuó, bueno, no recuerdo ese pasaje donde dice también. Sí, donde dice a cuantos todos pecaron, a cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, refiriéndose a toda la descendencia de los hombres. En cambio, Jesús no es descendiente de un hombre, sino que Dios, o sea, le prepara el cuerpo en el vientre de María. Bueno, otro detalle que quisiera argumentar es que algunos dicen que Jesús era mitad hombre y mitad divino, mitad Dios. O sea, eso como que quiere decir que Jesús fue por la mitad de hombres porque de doble María y mitad Dios por ser hijo de Dios. Bueno, porque muchos creen de que Jesús no es hijo biológico de José, pero sí de María. Pues creo que por eso argumentan de que es mitad hombre y mitad Dios. Creo que sí han escuchado ese argumento. Gracias y paz, estimados hermanos del grupo Universo Bíblico. Un fuerte abrazo, estimado hermano Alfredo. Excelente tema el que trae. Y en ese versículo que usted pone, Mateo 1, 18 al 20, en ese pasaje, ahí vamos a ver dos grandes respuestas a falsas doctrinas. Cuando el ángel explica, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y todos sabemos quién es el Padre de Jesús. Entonces, y sabemos que el Espíritu Santo de Dios procede de Dios. Entonces, y ahí vemos que no es engendrado de José. Ahora, los que somos cristianos, no arrianos, sabemos y creemos en la preexistencia de Jesús. Pero hay personas que aún creyendo en la preexistencia de Jesús, creen que Jesús es hijo de María. Por ejemplo, los católicos, los testigos de Jehová, y muchas personas que no se detienen a hacerse preguntas y a analizar la palabra, a escudriñarla, a guardar la palabra. Nada más andan ahí como diciendo que son cristianos, pero no se adoctrinan, no crecen, no escudriñan. Entonces, si analizamos la preexistencia de Jesús, ya tenemos lo que el ángel explica de quién es Jesús. Vemos cómo Jesús habla de quién es su verdadero Padre. Sabemos de la preexistencia de Jesús y sabemos que grande es el misterio que Dios se hizo carne. Vimos en Hebreos el hermano Darwin, la hermana Angélica, veo que también está participando, y es uno de los versículos con el que hablamos, estimado hermano Alfredo, por teléfono, un versículo contundente de Hebreos, cuando dice en Hebreos 10, 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién le preparó ese cuerpo? El Padre. Porque para que Jesús viniese y hiciese la obra que habla en Filipenses 2, del 6 al 8. Dice, el cual siendo en forma de Dios. Entonces vea que ya Jesús lo está comparando con Dios. No escatimó el ser igual a Dios. Entonces el unicitarismo ahí queda derribado. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, en ese cuerpo que Dios le preparó, que habla en Hebreos 10:5, me preparaste cuerpo, aquí habla en Filipenses 2, del 6 al 8, que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque Jesús ya existía, Jesús no es resultado del ADN, ni de José, ni de María. Jesús ya existía, pero tomó forma de hombre para venir a hacer la misión, para salvar al mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Jesús ya estaba, es el primogénito, estaba antes de la creación, y en Juan 1 lo vemos también como creador, igual que en Génesis, porque dice hagamos al hombre. Entonces dice, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Obediente a quién? Al Padre.
Desde que estaba en el cielo, Jesús es el Hijo. Por eso dice, ¿a cuál de los ángeles ha dicho? Mi hijo eres tú, ven y siéntate a mi diestra. Lo que habla en Hebreos hace referencia a Salmos 2:7. Entonces Jesús ya era obediente desde el cielo. Jesús dice, Dios dijo, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Hubo un día donde Jesús fue engendrado, pero en el cielo, no aquí en la tierra. Aquí en la tierra tomó forma de hombre. Y dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Porque Dios es eterno, Dios no muere, pero Jesús sí. Él vino, murió y resucitó. El Espíritu de Dios lo levantó entre los muertos y nos levantará a los que creamos en Él, nos levantará entre los muertos. Y a los que estén o estemos vivos para su venida, nos transformará. Gracias y paz a todos los hermanos. Por aquí Angélica les saluda desde Costa Rica. Muy de acuerdo con lo expuesto, el engendramiento en María, el engendramiento del Señor Jesús en María es algo sobrenatural. Algunas personas expresan algunos términos como por ejemplo teletransportación genética. Eso no existe. Si bien es cierto, el término de teletransportación es algo que en este momento proviene de la ciencia ficción. Entonces, en este momento no existe. Y si vamos a analizar lo que existe en este momento es la inseminación in vitro, que es algo que refiere a los seres humanos, en donde localizan el espermatozoide en el óvulo, pero lo hacen a través de medios mecánicos. Entonces, eso es lo que significaría la inseminación in vitro. Entonces, lo que enseña la Escritura, como bien lo indica ahí, habla del engendramiento de Jesús. Como bien lo dice la Escritura, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, el Señor Jesús fue engendrado. Aquí me permito citar Isaías 7:14, que dice así: el Señor mismo os dará por eso la señal. ¿Cuál era esa señal? Aquí dice claramente: he aquí que la Virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel. ¿Qué significa la Virgen grávida? Significa virgen embarazada o virgen concebida, virgen embarazada, que da a luz. Así lo expresa claramente aquí la profecía. Algunas otras versiones dice así, por ejemplo, como esta que tengo aquí, bueno, esta es Reina Valera 1960, dice así: por lo tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces menciona dos temas principalmente: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, o virgen grávida, virgen embarazada. Aquí la palabra que vemos que aparece en Isaías 7:14, ¿cuál es ese tipo de mujer? Ese tipo de mujer virgen. Es una mujer que en la palabra aquí que aparece es alma. Refiere a una mujer virgen, refiere a una doncella. Quiere decir una mujer que es niña en etapa de pubertad, que aún no se ha desarrollado. Significa que todavía ella no ovulaba. Y por eso ese término de alma únicamente refiere a María. Hay otra palabra que aparece también
para mujeres que aún no han conocido varón, que es la palabra Betulá, que aparece también en la escritura. Pero en este caso referido, la palabra que aparece ahí en Isaías 7:14 es Alma, refiere a una niña joven, una damisela, una niña que aún está en etapa de pubertad. Es importante tener de referencia estos temas que cité aquí. Para analizar el nacimiento de Jesús es importante estudiar estos términos. ¿Qué significa raíz y linaje de David? ¿Qué significa hijo del hombre? ¿Y qué significa hijo unigénito? Entonces, de esta forma, pues espero también la participación de otros hermanos para que vayamos desarrollando el tema. Te pido textos bíblicos donde diga que tenía que ser, como ahí lo pone, que tenía que ser de la carne y de la simiente de David. Porque la profecía bíblica que yo sé es que tenía que ser de la genealogía de David. Y Jesús sí estaba contado en la genealogía de David. Pero si era de la carne de David, usted tiene que explicar entonces si Jesús tiene inicio en el año 0. Entonces no tiene una preexistencia Jesús para usted. Es producto de la carne, de carne de David, dice usted. Eso no dice la Biblia, que tenía que ser carne y simiente de David. Eso no dice. Dice que sí tenía que ser de su genealogía. Y Jesús es de la genealogía de Jesús. Bueno, el Señor Jesús es hijo unigénito, que viene de la palabra monogenes, que significa único engendrado. Es único engendrado de la manera que ningún otro es. Si bien es cierto, el Señor Jesús fue hecho semejante a los hombres, pero es hijo unigénito de la manera que ningún otro es. Saludos, hermano Esteban, gracias y paz. Bueno, hablando sobre el engendramiento. Bueno, sabemos que Jesús fue engendrado en el vientre de María, ¿verdad? Ahí en Hechos 13:33 me habla de otro engendramiento, cuando Dios lo resucita de los muertos, de entre los muertos, ¿verdad? Si usted revisa Hechos 13:33, me parece que ahí es otro engendramiento, no sé. Eso se cumple en Salmo 2:7. Gracias y paz, estimada hermana Angélica. Esto que usted trae aquí es súper importante. Porque como el enemigo siempre imita a Dios, él primero ocupa que la gente crea que el nacimiento de Jesús de una virgen solo fue una inseminación, que ese fue todo el milagro. ¿Por qué? Porque así el enemigo va a querer traer muy posiblemente al hijo de perdición. Muy posiblemente él quiere imitar así. Amén. Sí habla del linaje de David, de que era el linaje de David, pero esa persona que puso ahí ese más 54, 911, 3768, 4978, dijo que tenía que ser de la carne y simiente de David. Cuando se habla en Génesis de la lucha, él sale como Juan Fernández. Cuando más bien sale en Génesis en la lucha, habla de la simiente de la mujer, peleará contra la serpiente. Pero esta persona agrega palabras para defender su creencia. Entonces, ¿qué sustento más débil para querer defender que Jesús sí es descendiente de José? Meter cosas que no están en la palabra, que tenía que ser de la carne y simiente de David. Por favor. Amén, mi estimada hermana. En esa profecía la palabra no habla de cualquier virgen, sino de una virgen inocente. Por eso vemos la pregunta que le hace María al ángel, y el ángel le explica con toda paciencia.
Mientras que en Zacarías, el esposo de Elizabeth, el que sí sería el papá de Juan el Bautista, cuando hace la misma pregunta, en él involucra incredulidad y además había cierto temor de tomar tal puesto, porque hay que analizar lo que se había profetizado en Malaquías. Y Zacarías era de costumbres, de otro tipo de rituales, ¿verdad? Como sacerdote que era. Y en lo que el ángel le dice, calza con el final de lo que habla en Malaquías, de que los padres se iban a volver a los hijos. Entonces, para él más bien los hijos tenían que estar según los padres. Entonces eso involucraba algo muy fuerte en toda la cultura judía. Y por ahí podemos ver esa impresión de él y como ese rechazo y un poco de incredulidad. Por eso es que a él sí se le cierra la boca y queda mudo hasta cuando escribe en la tablilla que sí, que él se va a llamar Juan. Bueno, aquí les comparto Apocalipsis 22:16, donde dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces aquí hay dos cosas que menciona muy importantes, que son raíz y linaje de David. Entonces vamos a ver. Donde menciona raíz, ¿cuál raíz? Refiere a la raíz de David. Y aquí expresamente me permito citar, no sé si recuerdan Apocalipsis 5:5, donde dice así, que he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Raíz de David, bueno, que siempre lo refiere al león de la tribu de Judá. Y linaje, que viene de la palabra genus, que aquí les compartí el significado. O sea, refiere en sentido de linaje, de familia, descendencia. ¿Qué otro término podemos nombrar? De familia, de descendencia. Eso es lo que nos aparece aquí en el significado de esta palabra que aquí les compartí. Ay, gracias hermano Juan por compartir. Sí, de eso se trata, pues de compartir. Bueno, ya te voy a decir lo que, yo humildemente entiendo. Aquí en este texto de Gálatas 3:16, donde dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. No dice y a las simientes como si hablase de muchos. Dice así, sino como de uno, ya que Cristo es la simiente. Entonces, si vos te referís al diccionario, lo que yo he leído aquí, en esa palabra que aparece ahí, la 4690, si lees más abajo, puede ser en sentido, donde refiere a Gálatas 3:16, lo refiere en sentido figurativo, de descendencia, de hijos, de la posteridad. Lo puedes leer ahí en los diccionarios bíblicos, que refiere a Gálatas 3, en este caso Gálatas 3:16, lo refiere en término figurativo. Lo puedes ver. Amén, mi hermana. Unigénito porque es el único de su gen, el unigénito de Dios. De María es primogénito porque es el primero de varios, el más importante de entre varios. Y de Dios también es primogénito porque fue primero que toda la creación. Ahí pego los versículos.
de Juan 1:18, Lucas 2:7 y Colosenses 1:15, porque también es primogénito de Dios, porque por medio de Jesús, que es quien nos da acceso al Padre, que nos llama a sus hermanos, que es camino para llegar nosotros al Padre, al llamarnos sus hermanos, entonces es el más importante y el mayor de entre varios. Gracias y paz, mi estimado hermano Darwin Palma. Creo que de hecho, eso de Hechos 13, tenés que analizar un poquito más el contexto, porque en Salmos 2:7, ahí no hay una promesa, sino que la promesa de la salvación es cumplida por medio de Jesús. Esa es la promesa que se cumplió por medio de Jesús, demostrando y exponiendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, el enviado de Dios, su Hijo. Entonces eso es lo que sí se cumple. Entonces que cuando Dios levanta a Jesús, se terminan de cumplir, cuando lo levanta entre los muertos, se terminan de cumplir todas las profecías mesiánicas. Entonces ahí queda expuesto que Jesús, y ahí es donde podemos ver un cumplimiento de Salmos 2:7, de que Jesús sí es el Hijo de Dios, quien cumplió todas las profecías, porque antes de Jesús ya habían habido, según estudios, según datos, 66 personas que habían dicho ser el Cristo, ser el Mesías, ser el Hijo de Dios, ser el enviado. Pero ¿cuál de ellos fue levantado entre los muertos? Ninguno. Aquellas buenas nuevas que habían sido dadas de que iba a venir un Mesías, sí se cumplieron en Jesús, quien cumplió todas las profecías mesiánicas. Y la última era que tenía que ser levantado de entre los muertos. Ese fue el sello. Entonces, en los evangelios y en esta parte de Hechos, se está presentando a Jesús como el Mesías, para que tanto judíos como gentiles pudieran ver y podamos ver que Jesús es el Hijo de Dios, de quien se hablaba en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Aquí me quiero referir a Mateo 1:18, en donde menciona sobre el nacimiento de Jesús. Si leemos el verso 19, donde dice, en el verso 19 donde dice que José no quería difamar a María y quiso dejarla secretamente. Él sabía que no provenía de él. En la escritura no dice en ninguna parte que José haya engendrado al Señor Jesús. No lo dice. Y luego cuando el ángel del Señor se le aparece a José, donde le dice: no temas en recibir a tu mujer. El ángel no le dijo ahí que fuera hijo de él. O sea, si fuera distinto, si fuera hijo de José, le hubiera dicho el ángel: no temas porque es hijo tuyo, proviene de ti. No, simplemente le dijo: no temas porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Ve? Entonces es importante que los hermanos también analicen este aspecto. Si fuera hijo de José, entonces el ángel le hubiera dicho diferente. Sí, correcto, estimado hermano Juan, sí. Aquí lo dice, sí. Ahí lo dice que refiere a su naturaleza humana. A eso es lo que refiere específicamente ahí en Romanos 1:3. Esa palabra refiere lo que compartiste aquí. Dice que refiere a naturaleza humana, con sus debilidades, específicamente un ser humano. Aquí usted pega definiciones de lo de la carne,
del diccionario Strong. Entonces yo veo que usted tiene algún tipo de preparación, que usted sabe de hacer exégesis, de hermenéutica, de homilética. Entonces, no me explico por qué me está ignorando la palabra cuando dice según. Esa palabra la pasaste por alto, la está ignorando. No sé si al propio. Pero entonces, me gustaría que explique en audio. Y ahí pego Romanos 1:3. Claro, en Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. También dice en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Bien, eso se creía según la carne, lo carnal. Por eso, cuando se le revela Pedro quién es Jesús, vamos a Mateo 16, 15 al 17, Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dijo el Hijo de José y María. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, porque la carne cree que Jesús es hijo de José y de María, pero a él se le reveló. Dice, sino mi Padre que está en los cielos se lo reveló. ¿Y qué le reveló? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente.